Muy buenas tardes. Los invito a meditar en una historia muy breve, pero que nos deja varias enseñanzas muy útiles. La encontramos en el Evangelio de Lucas, donde se menciona un hombre que nos dejó un testimonio muy importante. Solo sabemos de él que había recibido una promesa personal de parte del Espíritu Santo. Este hombre en ese momento era de edad muy avanzada, pero con muchas virtudes. Así lo leemos en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al ungido del Señor. La palabra ungido es la traducción al castellano de Mesías del idioma hebreo o de Cristo del idioma griego. Tanto Mesías como Cristo son sinónimos. Cuando ustedes encuentran cualquiera de estas palabras en algún pasaje, se refieren a Jesús. En tiempos bíblicos se ungía por directivas y elección de Dios a los reyes, sacerdotes y profetas. Sobre todo, la unción simbolizaba la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Esta consagración impartía algo de santidad de Dios al ungido, incluyendo el investirlo de poder suficiente para el desempeño de sus deberes por medio del Espíritu Santo. A partir de la época en que fueron escritos los Salmos, las revelaciones divinas por medio de sus autores y de los profetas iban anunciando que el ungido más importante de todos sería el propio Hijo de Dios, porque su misión no podía ser realizada por un hombre, pues ese ungido habría de salvar a la humanidad de la condenación eterna. Simeón era uno de los judíos que esperaban un Cristo espiritual y no un Cristo militar y político que los liberara del imperio romano, como esperaba la mayoría. El texto es muy claro que este hombre aguardaba con esperanza la redención de Israel, y por su fe, el Espíritu Santo le había asegurado que no moriría hasta ver con sus propios ojos la llegada del Cristo. El encuentro se produjo cuando José y María lo llevaron al niño al templo, según leemos también en este Evangelio de Lucas. Movido por el Espíritu, Simeón entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, lo bendijo. Además, por medio de Simeón, Dios anticipó el final de Jesús, diciéndole a María que una espada atravesaría su alma, lo que efectivamente ocurrió. María estuvo al pie de la cruz, viendo con un dolor desgarrador la muerte de su hijo. Sigue diciendo el evangelista. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. El ministerio de Cristo iba a provocar que se iba por fin a conocer públicamente a quienes esperaban un Salvador espiritual y a quienes iban a rechazarlo, porque no era el líder militar que anhelaba. La predicación de Jesús provocó mucha oposición por sus denuncias de la hipocresía de muchos de los que se consideraban creyentes, pero que en sus corazones no había fe. Recuerden las palabras del Señor amonestando a los israelitas. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Debemos confiar en la veracidad de las afirmaciones de Jesús, aunque suenen muy contradictorias, porque en el Evangelio de Juan leemos que el Señor decía, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y Simeón había profetizado que muchos iban a caer, porque no aceptaban que este Galileo, hijo de un carpintero,
fuese de verdad el Dios encarnado. Por lo tanto, iban a caer. ¿A dónde? Al infierno, si a lo largo de sus vidas no aceptaban el Evangelio. Pero Simeón también anunció que muchos iban a levantarse del pozo espiritual en que se encuentran todos los incrédulos e iban a vivir como discípulos, siguiendo los pasos del buen pastor y testificando su absoluta confianza en la deidad de Cristo. Estimados oyentes, estas palabras de este anciano lleno de fe y que tuvo el privilegio de una comunicación directa con el Espíritu, también están dirigidas a la sociedad de hoy en día. Porque si bien la Iglesia de Cristo está extendida en todo el planeta con millones de creyentes, un número mayor de personas siguen sin creer o creen en dioses surgidos de la imaginación humana. La encarnación de Cristo, es decir, que fue y sigue siendo hombre y Dios al mismo tiempo, no es aceptada como algo posible por muchos que solo aceptan que fue un hombre santo, un profeta y un gran maestro moral. Lamentablemente, varias iglesias cristianas no aceptan la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino, en cada celebración de la Santa Cena. Otra de las revelaciones divinas que no se pueden explicar racionalmente. Por lo tanto, el Señor espera que vos y yo, junto a nuestros hermanos y hermanas de la familia de la fe, sigamos firmes en aceptar estas verdades y defendiéndolas cuando sea preciso. Porque como lo mencioné el otro día, no podemos dar pruebas científicas de que esto es así, por lo que exige ser aceptado por fe. Pero son doctrinas centrales de la fe cristiana. Por eso las repasamos en estos días de Adviento y Navidad. Dios anunció una y otra vez a lo largo de los siglos que su Hijo llegaría como un niño, como por ejemplo en el libro de Ezequiel. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. En este pasaje vemos que Dios estaba afirmando que Él bajaría a la tierra a buscar, cuidar y apacentar a las ovejas. El Espíritu Santo también confirmó esto por medio de los apóstoles. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, cuando dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y también en la segunda carta del apóstol Pedro: desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Efectivamente, Pedro estaba recordando la transfiguración de Jesús y cómo ellos escucharon la voz de Dios proclamando que Jesús era su Hijo. Simeón estaba completamente seguro de estar en la presencia del niño Dios, seguridad que le había dado el Espíritu Santo, por lo que dice el texto: tomándolo en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón no tenía miedo, pese a que sabía que pronto iba a morir, pues tuvo en sus brazos a su Salvador. De la vida de este hombre solo conocemos los sucesos de un día, pero qué importante ese día, porque fue por obra del Espíritu Santo un testimonio más para María de que Jesús era el Hijo de Dios. Vos también tuviste o tendrás uno o varios días en tu vida en los que tu testimonio será importante para otras personas. Y esa misma fe y confianza que tenía Simeón nos la da el Espíritu Santo, para que en esta Nochebuena y Navidad, al orar, digamos: gracias, amado Dios, porque mis ojos han visto tu salvación. Que así sea. Amén. Oremos. Dios de gracia y misericordia infinitas, con alegría te agradecemos por todas tus bondades para con nosotros y nuestras familias. Acepta nuestra sincera gratitud porque nos mantiene fieles en la fe y una vez más nos permite celebrar Nochebuena y Navidad, aniversario del nacimiento de nuestro Señor y Salvador.
Te rogamos que perdones nuestras faltas y nos ayudes a mejorar nuestra obediencia a tus mandamientos y a vivir según tu santa voluntad revelada en las Escrituras. Te pedimos que bendigas a nuestro país en este último mes del año y en el nuevo año, a fin de que vivamos en un clima de tranquilidad, solidaridad y justicia social. Que siempre disfrutemos la libertad de rendirte culto y adoración pública, pudiendo vivir de acuerdo a los principios cristianos y siendo respetados por quienes tienen otras creencias. Apiádate de tantas personas que están enfermas con distintos grados de gravedad, devolviéndoles la salud según tu sabia providencia y divina compasión. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gracia y la paz y el amor del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.